Jorge, si querés y nos podés dar visibilidad de cuáles son los retos con los cuales nos vamos a encontrar cuando estamos hablando de una determinación de precios. Por supuesto, Santiago. Muy bien, bueno. Cada vez más el contexto actual demanda metodologías más complejas, más específicas para poder tener una gestión correcta del precio, ¿no? Lo que antes era siempre una asignación de precios con base en costos, ¿no? Un costo más un markup, cada vez se va complejizando un poco más, ¿no? Y van surgiendo distintos desafíos en la medida en la que las industrias crecen, en la medida en la que los mercados crecen, en la medida en la que la disponibilidad de datos es cada vez mayor. Entonces, algunos de los principales desafíos que vemos hoy día en la gestión inteligente de precios los podemos ver desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, a nivel consumidor, hay temas de personalización que cada vez son más relevantes, ¿no? Lealtad y personalización. Es decir, poder diferenciar entre segmentos de consumidores o incluso llegar a nivel consumidores individuales y poder ofrecerle a cada uno el precio correcto para cada uno de esos consumidores, ¿no? Esa es una perspectiva desde la cual se pueden ver estos desafíos. También está a nivel producto. Vemos en los mercados, sobre todo en países como Latinoamérica, que existen cada vez más lo que en algunas industrias se conocen como B-brands, ¿no? Productos de bajo costo, que van metiendo presión para poder, digamos, igualar o competir contra esos productos sin comprometer la rentabilidad. Vemos también, y va bastante por esta misma línea, que cada vez son más relevantes las marcas propias, ¿no? A nivel producto, es decir, las marcas de las cadenas de retail. Entonces, se convierten cada vez más en un competidor relevante contra los cuales las empresas, los manufactureros, etcétera, tienen que saber también cómo competir. A nivel industria, vemos que hay sistemas nuevos y expandidos, hay distintos modelos de negocio, hay distintos tamaños de empresas, startups que empiezan a competir contra las grandes industrias, etcétera, que también son, digamos, desafíos adicionales para la parte de pricing. Y a nivel canal, vemos que cada vez hay más temas de digitalización desde el punto de vista de marketing hasta el punto de vista del retail per se, digamos, de la parte de e-commerce. Entonces, al final, estos cambios que van surgiendo en el canal, en los canales, es importante también tomarlos en cuenta al momento de definir una estrategia de pricing. Ayúdenme con la siguiente, por favor. Un poco como para dar un poco de contexto, ¿no? En dónde están las distintas palancas o los distintos puntos desde donde empieza digamos, a verse esta parte de la gestión de precios dentro de la empresa. Un framework que nos lleva desde lo más básico, que está en la parte de abajo, hasta una parte más estratégica, con una visión más de largo plazo, más best in class, que es la parte que está arriba en este diagrama. Vemos que la gestión de precios al interior de las empresas comienza como un proceso, ¿no? Y es la primera parte que hay que tener bien afinada. Es decir, el quién y cómo se establecen las decisiones de precio, ¿no? Gobernabilidad de precio, las ejecuciones de cambios de precio, cómo se comunican estos cambios de precio y cómo se da esa comunicación también en la tienda, ¿no? Es decir, ya en el punto de venta, cómo nos aseguramos que el precio que se decida al interior de la empresa, digamos, pensando, por ejemplo, en un manufacturero, en una empresa de bienes industriales, cómo esto se ejecuta en el punto de venta. Con esto establecido, lo que sigue son temas de optimización de pricing, es decir, no solamente cómo se toma y se ejecuta la decisión, sino desde dónde se toma esa decisión. ¿Cuáles son los KPIs que estamos mirando? Estamos volviendo a ver márgenes, cómo tomamos en cuenta la parte de redondeo, reglas de precio, es decir, en qué momento decido que voy a hacer un incremento o una reducción de precio, cuáles son los triggers, y digamos, cómo proceso la información que me lleva a tomar las decisiones de precio. Un poco más arriba vemos distintos pilares de la gestión de precio, digamos, distintos puntos que nos van a ir informando cómo tomar estas decisiones. Gestión de precio es esta, es decir, cómo volteo a ver mis productos
cómo logro comparar lo que yo estoy vendiendo con lo que están vendiendo los competidores y cómo analizo la sensibilidad de mis productos versus el resto de los productos que están en el mercado. Gestión de precio por grupo, es decir, por región, por grupo de tiendas, por tipo de tiendas, cómo tomo decisiones para poder optimizar el precio a ese nivel. Después, gestión de precio por canal, parecido al anterior, pero con un poquito más de amplitud, es decir, distintos, por poner un ejemplo, no es lo mismo una tienda de canal tradicional que un supermercado, y al final esas diferencias, tanto en las implicaciones que tiene mi go-to-market para cada una de estas, como la forma, ¿no? Las misiones de compra, la forma en la que el comprador va a estos lugares, las misiones que tiene, etcétera, son informaciones que también van a afectar mis decisiones de precio. Y por último, bueno, gestión de precio por cliente, lo mencioné en la filmina anterior, porque tiene que ver con lealtad, con personalización, cómo logro hacer para cada consumidor los descuentos que son más relevantes para él o para ella. Y todo esto al final alimenta una estrategia global de pricing que tiene que tomar en cuenta temas de posicionamiento, temas de promociones, category management, etcétera, una visión más de largo plazo, dónde es que quiero que esté posicionado mi producto y al final cómo eso se ve afectado y se ve también, digamos, influido por temas de gestión de precios. Entonces, como pueden ver, al final pasamos desde una parte que es muy procesual, ¿no? Que es la aplicación, la gobernabilidad del proceso del pricing, hasta cómo esto alimenta una estrategia de producto, una estrategia de marca, etcétera. Este es, al final, algunos ejemplos de cómo se dan cada uno de estos distintos puntos, sin entrar demasiado detalle. Aplicación de precio, de precios y procesos. Bueno, al final esto me habla de cómo alineo los incentivos de la empresa, cómo calendarizo los cambios de precio a lo largo del año, en qué momento decido subir o bajar precios. Lo mismo con las promociones, cada cuánto las hago, digamos, asegurar que el proceso esté bien engranado y bien afinado para poder asegurar que se están dando los cambios de precio en los momentos en los que tienen que dar. Arriba, optimización de pricing, cómo utilizo, qué herramientas tengo para analizar márgenes, para analizar el mercado, para entender a qué precio se está vendiendo mi producto allá afuera. La jerarquía de reglas que al final me va a ir definiendo los triggers, en qué momento voy haciendo cambios de precio. Si pasamos arriba, la parte de gestión de precios de cesta, de clúster, de canal, de cliente, etcétera, es todo lo que tiene que ver con las metodologías y con las herramientas o los análisis necesarios para poder obtener la información necesaria para una gestión inteligente de precios. Es decir, cómo analizo mi market share, cómo analizo la disponibilidad de productos en el mercado, cómo analizo cuándo y cómo está promocionando o descontando mis competidores, cómo entiendo los puntos de venta donde se está vendiendo mi producto, qué información tengo de esos puntos de venta para poder hacer análisis de clusterización, etcétera, etcétera. Y bueno, lo mismo para el consumidor, cómo entiendo a los compradores individuales, cómo entiendo a los consumidores individuales y cómo incorporo esta información para poder tomar decisiones de precio. En la parte más estratégica, al final, definición de objetivos, evaluación de, por ejemplo, valor de marca versus percepción de precio, tanto para mí mismo como para el competidor, entendimiento de barreras de precio, análisis que son un poquito más estratégicos, pero que van a alimentar toda mi gestión de pricing. Son ejemplos de los puntos que mencioné en el slide anterior. Entonces, bueno, al final, aquí el resumen es, hay distintos pilares o distintos puntos que empiezan digamos, como piezas de rompecabezas, a caer en su lugar y que es necesario tener bien afinados para poder tener una gestión inteligente de precios. Ya desde las dos... adelante. Perdón, dale, Jorge. Adelante. Ya desde las dos filminas anteriores se sugiere o se intuye lo que aquí se ve un poquito más claramente, ¿no? Existen distintos niveles de sofisticación al momento de gestionar precios, ¿no? Y estos niveles de sofisticación al final
no siempre es tan lineal, a veces hay elementos que están más sofisticados que otros, pero en general podemos hablar de lo siguiente. El nivel menos sofisticado y que por lo mismo tiene menos return on sales, por decirlo de cierta forma, es una gestión de precios reactiva, ¿no? Desde el uso de las herramientas, ¿qué es lo que estamos utilizando para gestionar precios? Exceles quizá, ¿no? Hojas de cálculo sencillas, datos sin estructura, falta de visibilidad, digamos, de información de mercado, de competidores, etcétera. Después pasamos a una gestión de precios un poco más controlada, hay un pricing centralizado, empieza a surgir esa necesidad de tener un equipo dedicado a la gestión de precios. Existen reglas que todavía pueden ser un poco reactivas, pero que ya están bien definidas, es decir, cuando mi competidor sube de precio, yo lo sigo con un cierto, digamos, con un cierto index, o cuando mi competidor hace un descuento, entonces yo reacciono con un descuento. Reglas definidas que todavía pueden, digamos, carecer de esta visión estratégica, pero que ya empiezan a estar escritas. Y, bueno, también una estructura de descuentos, ¿no? Empieza a haber ya una visión de entender cuál es la diferencia entre el precio de lista y al final el precio neto. Después empieza a haber una gestión de precios un poco más guiada, donde las reglas de pricing son cada vez más sofisticadas, empiezan a entenderse algunas variables o empiezan a realizarse algunos análisis que no se realizaban antes, como temas de sensibilidad, elasticidad, etcétera. Empieza a incorporarse información más externa, un poco dicho de forma coloquial, pero a mí me parece que hace muy bien el punto. Empezamos a dejar de vernos el ombligo y empezamos a ver un poquito más hacia afuera para entender cómo establecer una estrategia de precios. Y aquí vamos a una gestión de precios diseñada, donde empezamos a esta información externa que empezamos a incorporar, empezamos a estructurarla un poco mejor. Por ejemplo, empezamos a hacer segmentaciones de mercado, empezamos a analizar rangos de competitividad, ya tenemos propiamente una función de revenue management que empieza a mirar distintos puntos desde precio de venta al público, portafolio, acuerdos comerciales, etcétera. Entonces empieza a hacer una gestión un poco más sofisticada. Y por último, una gestión de precios cognitiva es todo esto que se está incorporando, ¿no? Toda esta parte de la gestión de precios diseñada empieza a incorporar la información externa, tanto interna como externa en realidad, pero me gusta hacer ese énfasis en la información externa de mercado, de competidores, etcétera. Empieza a incorporarla desde un punto de vista de analítica avanzada, ¿no? Y entonces empiezan a incorporarse metodologías de estadística, de machine learning, de big data, etcétera, como para apalancar, ¿no? la estructura que ya va a haberse establecido en el nivel anterior, que es una gestión de precios diseñada. Entonces, esto ilustra cómo es la evolución en la sofisticación de la gestión de precios. Como dije en un momento, no siempre es tan lineal, puede haber elementos, digamos, un poco más avanzados, conviviendo con todavía algunos procesos o algunos análisis que son más reactivos, pero en general esto ilustra cómo se va dando esa evolución.